El 3 de octubre de 1968 se instauró en nuestro país una junta militar liderada por el general Juan Velasco Alvarado, el cual se autodenominó como el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Este gobierno tuvo como principal objetivo llevar a cabo profundas transformaciones tanto en el aspecto económico, político y social. Dentro de las medidas emprendidas por este gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas se encuentra la reforma agraria. Sin embargo, llevar a cabo este tipo de reformas agrarias era un tema que interesaba desde décadas atrás. Es más, desde el segundo gobierno de Manuel Prado en 1956, se creó la Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda, que pretendía establecer medidas para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. En 1963, el gobierno de los generales Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindley López promulgaron la denominada Ley de Bases para la Reforma Agraria. De igual forma, Fernando Belaúnde Terry promulgó en 1964 una fallida Ley de Reforma Agraria, cuyo fin era otorgar títulos de propiedad a los campesinos sin tierra. Sin embargo, esta reforma no incluía a las grandes haciendas en la costa norte del país, y su ejecución se vio obstaculizada por una mayoría en el Congreso conformada por el APRA. Posteriormente, el 24 de junio de 1969, durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, se promulgó el decreto ley número 17716, Ley de Reforma Agraria. Ante este contexto, ¿podríamos considerar que la reforma agraria fue beneficiosa para el país? Considero que no, y a continuación detallaré mi postura desde mi punto de vista tanto económico, político y social. En primer lugar, considero que la reforma agraria impulsada por Juan Velasco Alvarado no garantizó un desarrollo para los agricultores, porque perjudicó económicamente al campo en su conjunto y por el contrario extendió la pobreza rural. Era difícil mantener grandes complejos productivos. En ese periodo las haciendas se convirtieron en aproximadamente 1.200 empresas asociativas o cooperativas. Estas empresas fracasaron rápidamente y la gran mayoría terminaron siendo parceladas o abandonadas. Según un estudio del INEI, este periodo se caracterizó por un notable retroceso tecnológico con graves consecuencias para la producción agropecuaria. Y es que en efecto, entre 1970 y 1980, la productividad del agro se redujo en un 17% en el Perú, mientras que en el resto de los países de la región aumentó cerca del 18%, esto según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. La expropiación de la propiedad agraria creó informalidad, convirtiendo a nuestro país, que era netamente exportador, en dependiente de alimentos. En segundo lugar, desde una perspectiva política, la reforma agraria también fue un retroceso. Si tenemos en cuenta que el objetivo político de la reforma agraria dentro del gobierno militar de las Fuerzas Armadas fue empoderar a las masas campesinas y constituir en una base social amplia que el gobierno necesitaba para hacer crecer al país. Pero esto no sucedió. Sin embargo, el descontento del campesinado se mantenía y nunca constituyó un apoyo fuerte al gobierno militar de Velasco Alvarado. En tercer lugar, en el aspecto social, la reforma agraria repercutió negativamente en una desorganización demográfica, porque durante y después del fracaso de la reforma agraria, se empobreció la población campesina. Y si sumamos el crecimiento de esta población al empobrecimiento, entonces no existía otra alternativa más que la migración hacia las grandes ciudades como Lima, Arequipa, Cusco, Chiclayo y Piura, generándose bolsones de pobreza en las zonas periféricas. De esta manera, los campesinos recibieron la tierra, pero no la asistencia para ingresar a un mercado nacional e internacional. Tampoco recibieron capacitación. Socialmente, solo se benefició a una cúpula de directivos de estas organizaciones campesinas
y no se mejoró en nada la situación social de los campesinos. Esto conllevó a que el campesinado rechazara, por supuesto, el modelo asociativo implementado por la reforma del general Velasco, porque no había traído ni autogestión ni prosperidad para la sociedad en su conjunto. Concluyo que la reforma agraria no cumplió con sus objetivos. Es más, sus beneficios estuvieron lejos de ser logrados, porque no solo afectó la economía y la propiedad de la tierra, sino también la participación política y la dinámica social en el Perú. Por tal razón, generó el descontento y hasta la insurgencia campesina. Tampoco se mejoró la productividad de la agricultura. Actualmente la reforma agraria ha dejado de ser un tema de agenda política y social, en gran medida por estas repercusiones y consecuencias económicas nefastas que se generaron en el siglo pasado. Sin embargo, el Estado, pese a esta experiencia que bien puede subsanar, no ha realizado mayores esfuerzos para el adecuado acceso de una verdadera reforma del agro, pero que ésta se dé en óptimas condiciones y en igualdad para todos los agricultores.